de regreso en Análisis Superior, las 8 de la noche con 33 minutos. A lo largo de lo que fueron los primeros 8 meses de este año se habló mucho de la fortaleza del peso mexicano y de forma muy notable, pero ¿qué está pasando ahora con el tipo de cambio, con nuestra moneda mexicana? Me da mucho gusto saludar esta noche a Rodolfo Ostolaza, quien es el subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, para hablar del tema. ¿Cómo te encuentras, Rodolfo? Muy buenas noches y bienvenido. Sofía, muchas gracias. Siempre es un placer platicar con ustedes y con el auditorio. Gracias. ¿Podríamos decir, Rodolfo, que ya llegamos al fin del superpeso? ¿Cómo estás viendo el panorama? Hablar a futuro del tipo de cambio, de la paridad peso-dólar es realmente ver en la bolita mágica. Lo que los datos nos dicen es que en promedio dimos la vuelta en julio, fue el punto de inflexión y que ha comenzado un proceso de depreciación del peso, pero no podemos dejar de lado que el tipo de cambio, el precio del dólar es eso, es un precio y como tal se mueve en base a la oferta y a la demanda, ¿no? Uh-huh. Hay aspectos, pues como bien lo has mencionado, que de alguna manera pues debilitan, ¿no?, nuestra moneda, la moneda mexicana. Esto debería de ser preocupante para la población, porque a veces es, ay, subió el dólar, ¿no? ¿Cómo me afecta? Por ejemplo, pues se hablaba hace unos días de cómo pegaba a las remesas, ¿no?, el tipo de cambio. Totalmente. Mira, la realidad es que el consumidor mexicano se benefició bastante de este proceso de apreciación del tipo de cambio y lo vemos porque el componente del consumo privado que más creció en esta fase fue justamente el de bienes importados, ¿no? Fue el que llevó la batuta, si bien representa poquito el consumo total, por ahí del 10%, fue el que llevó la batuta y el que lo estuvo impulsando, ¿no? Y esto también se ve en las importaciones de maquinaria y equipo, que también han venido creciendo, aprovechando también las empresas que ya están aquí aprovechando estas tendencias del nearshoring, pero como bien mencionas, depende de de qué mexicano estamos hablando. Si estamos hablando de un exportador, te aseguro que sí está contento de que empiece a haber esta depresión porque el producto mexicano se vuelve más competitivo. Y si hablamos de un importador o de un hogar receptor de remesas, lo que han visto el hogar receptor de remesas es que sus remesas, sus mismos dólares le permiten comprar menos solo por el tipo de cambio, y el importador, cuando se empieza a depreciar el tipo de cambio, va a tener que pagar más debido a esta fortaleza. No es, y esto quiero que quede muy claro, no es que el peso esté débil, es que el dólar se fortaleció mucho en las últimas semanas, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cuál es la estimación que tienen en Citibanamex para el cierre, sobre todo obviamente pues del dólar? ¿Crees que suba a más de 18 pesos o a lo mejor lo podemos ver como lo llegamos a ver en los 16 pesos aproximadamente? ¿Ya no va a bajar o sí vamos a tener esta volatilidad? La volatilidad en el peso, al ser una de las monedas más comerciadas en el mercado de divisas, pues tiene esa volatilidad, es normal, insisto, es un precio, es oferta y demanda. Nosotros traemos para fin de año un pronóstico de 18, acabo de ver los futuros a diciembre de este año, están en 18.20, es decir, ese es el rango que estaríamos esperando para el tipo de cambio para el cierre de diciembre de este año. Para el siguiente vamos a continuar con esta depreciación muy paulatina, muy en forma con los mercados, y eso tiene más que ver con las fortalezas macroeconómicas de México, con cómo se apruebe el paquete fiscal que envió la Secretaría de Hacienda, cómo se vayan materializando cada vez más estas tendencias de relocalización. Todo ese panorama lo toman los inversionistas para empezar a ver cómo se mueve, y sobre todo el diferencial de tasas que vamos a tener entre Estados Unidos y México. Sabemos que en México ya estamos esperando el primer recorte para principios del siguiente año. En Estados Unidos todavía no queda clara si van a meterle un cuartito de punto más en noviembre o no, y eso pues obviamente movería el spread, que en esta fase lo que hace es que a medida que aumenta este diferencial, el tipo de cambio se fortalece. Debería de preocuparnos que tal vez rebasemos en algún momento los 19 y que incluso estemos llegando a los 20 pesos. Rodolfo, ¿crees que se diera por alguna situación, alguna posibilidad de volver a ver un dólar en ese precio?
Yo creo que sí es posible. Vamos a remontarnos unos años al pasado, vámonos a la pandemia, llegamos a 25 pesos por dólar, ¿no? Sí. Y de ahí bajamos de manera consistente hasta llegar a los 16 altos, 17. Es decir, de aquí en adelante, si no hay ningún evento catastrófico, no esperaríamos una volatilidad mayor dentro de este rango, porque hay que recordar que el tipo de cambio en México, el peso, es una moneda que flota de manera libre, es decir, no está el Banco Central tratando de influirla, y eso es bueno. Creo que cuando la Comisión de Cambios anunció las modificaciones que iban a tener a sus programas de subastas, ahí es cuando comenzó el peso de nuevo a retomar esto. Y también recordar que históricamente, si lo comparamos con el tipo de cambio real, es decir, cuánto te compra en pesos y en dólares el dólar, comparando las inflaciones de ambos países, históricamente el peso había estado devaluado para impulsar un poco las exportaciones. Actualmente el tipo de cambio, incluso llegando a 19.20, seguiría estando valuado por arriba de lo que realmente nos está marcando el tipo de cambio real. Por supuesto. Rodolfo, hay gente que siempre recurre cuando ve justo que baja el precio del dólar, comprar con el fin como de hacer este tipo de inversiones, ¿no? Muy personales para que cuando lleguen estos momentos de que suba, pues venda. Es recomendable justamente, digo, como tema de finanzas personales, ¿no? Que la gente acuda a comprar dólares. Es igual que una apuesta. Exacto. Podría ganar en el largo plazo si espera lo suficiente, pero hay que recordar de entrada que el dólar que tú y yo compramos en los bancos, en las casas de cambio, tiene un diferencial entre la compra y la venta. Solamente rebasar ese diferencial ya es lo que llevas de saque de pérdida. Entonces, realmente sería una apuesta. Si se busca en forma de una creación patrimonial, entonces lo que se recomienda ahí es diversificar el portafolio y alguna parte puede tener una exposición en dólares. Pero la realidad es que es igual que jugar a la ruleta o al póker o al blackjack. Es una apuesta que puede ser muy riesgosa y en términos efectivos, por este diferencial que tenemos entre compra y venta, es muy poco probable que nos volvamos millonarios comprando dólares rápido. Ahora, con esta, pues digamos, recuperación, por mencionarlo de alguna manera, le ha venido a beneficiar a Pemex, ¿no? De alguna manera que ahorita, pues, el dólar esté recuperándose un poquito de terreno, ¿es así? Así es, y también considerar el incremento en los precios del petróleo que hemos tenido en los últimos días, que andamos rondando los 90 dólares por barril del WTI, del West Texas. Eso también es bueno porque entonces lo que se exporta también está teniendo un mayor valor, que queda un poco tablas o un poco menos que tablas por la gran cantidad de importaciones petroleras que tenemos. Pero en efecto, el tipo de cambio, sobre todo en toda la deuda que está contratada en dólares, cuando el peso está abajo pagamos menos, pero cuando se empieza a depreciar empieza a tener un efecto en las finanzas públicas. Perfecto, Rodolfo. Pues quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta noche aquí en Análisis Superior, muy atinado como siempre con tus comentarios, muy amable y espero que tengas una excelente noche. Igualmente, Sofía, es un placer. Un saludo para ti y para el auditorio. Por supuesto, Rodolfo Stolaza, quien es el subdirector de estudios económicos de Citi Banamex.